En la memoria a corto plazo, la información que llega se mantiene en un estado activo durante un periodo breve. Y en la memoria a largo plazo, cuanto más seguido se enfrenta a un hecho, o sea, como que con el repaso, se hace más fuerte la representación en la memoria del acontecimiento. Es correcto. Es precisamente de lo que se hablaba. Entre más se repasa, es más probable que pase la memoria a largo plazo. Algo importante que mencionar es que la memoria de... ¿Quién tiene la...? Es que la memoria a corto plazo tiene un tiempo limitado. El tiempo, ¿alguien sabe cuánto es el tiempo máximo de duración de la memoria de corto plazo? Minuto y medio, pongo. ¿Cuánto es el tiempo limitado de la memoria de corto plazo? ¿Serán 40 segundos? 30, creo. ¿Mande? 40 segundos. 40 segundos es en la parte de la memoria inmediata. Pero la memoria a corto plazo sí tiene un periodo limitado, incluso máximo hasta de 1 hora. Sobre todo de elementos que a lo mejor se repasaron, pero no lograron integrarse hasta la memoria de largo plazo. Como les pasa cuando queremos estudiar de la noche a la mañana y se nos quedan nada más los ciertos conocimientos de los últimos que vimos para poner en el examen, pero ya después, cuando se los digo una semana después, ya no lo recuerdan. Lo vomitamos, ¿no? Exacto, esa es la parte de la diferencia entre una memoria de largo plazo y corto plazo. En algún momento mencionaron si se genera un olvido real en la memoria. Sí se genera, pero bueno, no sé quién lo habrá dicho, pero sí sucede, porque es como si, por ejemplo, hiciéramos un memorama en cuestión momentánea, que se nos interponen las imágenes y tenemos que asociarlas, pero no recordamos exactamente dónde se encuentran posicionadas ciertas imágenes para ganar oportunidades. Y es una probabilidad aleatoria el encontrar las dos en movimiento, pero es más probable que suceda cuando las cartas son escasas. Ok, esa es en la cuestión de corto plazo. De corto plazo, pero el olvido sí puede suceder, pero no en su totalidad. O sea, sí podemos llegar a no recordar algo de manera consciente en un momento determinado, pero la información... Pero se queda almacenada la información. Pero de acuerdo con esta teoría, descarta que exista un olvido completo. O sea, no existe un olvido completo. Sí conocemos la información, pero no sabemos cómo poder llegar a ella o llegar a donde está almacenado esa información. Sí se puede, sí hay algo que tú lo tienes almacenado en la memoria. O sea, para esta teoría no existe algo que tú puedas olvidar por completo, a menos que hayas tenido algún tipo de accidente orgánico, de situaciones física que te lo impida. Pero si estamos hablando de una situación normativa, normal, donde no hay ninguna consideración clínica, la memoria sigue funcionando. La cuestión es que la persona no sabe cómo acceder a esa información que le están solicitando. Karina, porfa, enciende tu cámara. Eso. Otras cuestiones, chicos. Ayer tuvimos junta los maestros y se tuvo que llegar a la situación en la cual debemos de tener mantenidas todos la cámara encendida, tanto alumnos como docentes, porque se va a contar como inasistencia quien no tenga la cámara encendida. La otra situación es que también para los exámenes, si vamos a seguir por medio de estas situaciones a distancia, vamos a tener que tener cámaras encendidas durante el momento de la realización del examen. Esto se los estoy avisando por si utilizan el mismo medio para realizar el examen que para tener videollamada, tienen que buscar la forma en la cual tengan la videollamada y al mismo tiempo lugar para contestar el examen. A lo mejor nada más durante el momento en el que estén realizando el examen
tengan que pedirle a alguien el teléfono prestado para realizar la videollamada en lo que ustedes contestan el examen en la computadora. O si al mismo tiempo están en la computadora, simplemente no apaguen la cámara durante la realización del examen. Esas son las nuevas indicaciones que se nos avisaron y se nos están obligando también a nosotros los maestros a tener la videosesión encendida durante la realización del examen. Entonces, para el siguiente parcial, sepan que cuando estemos viendo los exámenes, tengan el lugar donde tener la videosesión encendida y al mismo tiempo poder contestar el examen. Muy bien, ya después de estas indicaciones, seguimos con la temática. Ya nos quedó entonces bien claro qué es la situación de la diferencia entre la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. Por lo tanto, vamos a seguir con la siguiente temática, que es la parte de la situación de la Gestalt. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Logran ver la presentación? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí, la escuchamos y vemos la presentación. Todavía no. Ya, profe. Sí, ya. Ya. Ya, ok. No. ¿No qué? Ah, ya. Mira, ¿Cómo extrañaba la gestal? Ok. Voy a volverla a hacer. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. ¿Sí la ven todos? Sí. Ok. Aquí tenemos la teoría de la gestal. ¿Qué pasó, Lili? Todavía no. Ok, continúo. Vamos a hablar precisamente de la teoría de la Gestalt como un movimiento de pensamiento tanto que se puede aplicar no solamente en la educación, sino también en la forma de cómo percibir al mundo. De hecho, esta teoría nació precisamente por la necesidad de explicar cómo las personas podemos llegar a resolver la situación del significado de cómo funciona el mundo, cómo funciona el aprendizaje, cómo funciona el conocimiento de todos los temas. Este movimiento nació en Alemania a principios del siglo XX y fue encabezado por Weyermann, Kafka y Kohler. Ellos iniciaron explicando el fenómeno pi. Oscar, ¿me puedes leer qué es el fenómeno pi? Oscar. Dijo que se le trabó la llamada. Ah, ok. A ver, Karina. Creo que no puede. No sé por qué cuando me metieron todo como que congelaron y Ajá. tuve que salir y Ok, a ver, voy a hacer una así. Y así. A ver, ¿logras leerme lo que es el fenómeno Pi? Oscar, no te escucho. es que no lo escuchaban. Perdón. Fenómeno de movimiento Aparente. aparente demuestra que las experiencias subjetivas no se puede explicar haciendo referencia a los elementos objetivos que las conforman. Ok, este fue el fenómeno que empezaron a investigar y a explicar. El fenómeno Pi lo que está representando es acerca de cómo las dimensiones visoespaciales afectan a nuestra percepción cognitiva. Por lo tanto, al ver a una imagen, podemos en ocasiones llegarla a percibir en movimiento, aunque realmente sea una imagen estática. Tal es el caso siguiente que podemos observar aquí. ¿Pueden verla? Sí. Ok. Véanla durante un
momento fijo de 10 No. segundos. Ya. Ok. Pueden Me alcanzar recuerda a de ver. alucinaciones. Ok, pueden alcanzar a notar que en cierto momento nos podemos llegar a perder como en un movimiento. Sí. Ok, ¿qué movimiento es el que perciben? Cada quien dígame cuál es su Circular. experiencia. Circular. Espiral. En espiral, Circular. circular. Es circular. Ok. En espiral. Ok. ¿Gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda? A la izquierda. 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 Todos lo ven hacia la izquierda. Yo los lados. O sea, sí. ¿Quién dice De que los lo puede lados. ver hacia los A lados? ese yo que tengamos. Yo. A ver, Yo hagan siento todos que uno, o sea, observa, no fijamente, sino como un lado se puede ver uno en esto. Cuando uno ve de este lado, sí, no fijamente, pero ve que se mueve. Ok, esa es la situación precisamente que ocurre con el fenómeno phi. Cuando hay una distorsión en un movimiento aparente, pero no porque realmente se esté moviendo la imagen, sino de acuerdo a la forma en cómo se están presentando las líneas o las sombras dentro de la figura. Si se dan cuenta, la imagen tiene diferentes sombras, tiene diferentes tonalidades de acuerdo al color. Los cuadraditos que ven adentro, que están amarillos y azules o verdes, cada quien lo ve de diferente tonalidad, estamos viendo que el cuadrito azul, por ejemplo, ¿cuántos tonos tiene adentro? Hay a la hora de distinguir las tonalidades de los cuadros azules. Tiene dos Tiene tres colores. Tiene tres tonalidades. Que hay tres tonalidades. Está el negro, está un azul más fuerte y un azul más claro. Luego se separa por una parte blanca. De ahí le sigue la tonalidad Tiene parte del amarilla. amarillo. Así es. Blanco, amarillo y luego dorado. Mostaza. La tonalidad que cada quien guste observar, pero precisamente se están dando la idea. Estas tonalidades llevan a que la figura la percibamos en movimiento o en fondo diferente. Es decir, esa imagen es una imagen plana, sin embargo, podemos notar profundidad de la misma. Si dijeran que esta imagen es plana o es un tubo o es una pirámide o que estamos viendo el interior de algo, cada quien que me podría decir que estamos viendo el interior de un frasco, estamos viendo el interior de un túnel, el interior de un prisma, de un túnel, De un óvalo. de un óvalo. Como un óvalo, ovalado. Extraño. Ok, Describir. perfecto. Ahora, a partir de eso se generaron más estudios referentes a la percepción hasta llegar a los siguientes principios. Melina, ¿me puedes leer cuáles son los principios de organización de acuerdo con la Gestalt? Principios de la organización. Figura fondo, proximidad, semejanza, destino común, sencillez y cierre. Ok, esos son los principios fundamentales que llevan a la explicación de una presentación o de una percepción en nuestra forma de percibir y de darle un sentido al mundo. El primer principio de figura fondo lo vamos a encontrar solamente en imágenes. ¿Qué plantea este principio? Alexis, ¿me puedes leer por favor lo que dice de figura fondo? Plantea en cualquier campo perceptual se puede subdividir en una figura contra un fondo. Las características más notables como el tamaño, la forma, el color, el tono distinguen la figura de su fondo. Ok, dime qué características tiene la figura. Tiene forma, contorno, sobresale en primer plano, adquiere significado, colores densos, sólidos, se recuerda mejor. ¿Y el fondo? Difuso, queda en segundo plano, no es significativa, colores fluidos, el recuerdo es menor.
Ok, aquí tenemos la ley de figura fondo. Cuando tenemos una figura que estamos compartiendo con un fondo que lo contrasta o un fondo que lo ayude a sobresaltar a esa figura. Esta en publicidad se puede utilizar de la siguiente manera. ¿Ven eso? ¿Quién me puede decir cuál es la figura y cuál es el fondo? La figura son los niños y el fondo lo de la cabecilla. La No figura sé. es lo que está... Yo no veo bien. A ver, Si sí, mal no Pero como recuerdo, los niños, figura es ¿no? todo lo Digo que la visible. figura... Los niños... Sí. La figura son los niños y el fondo es lo rojo. a ver, ¿quién dijo eso, ¿Lo Melissa? rojo? Muy bien. El ¿no? fondo Yo, es fui yo. precisamente lo rojo. La figura Ajá. es el niño con la Son los... boca o lo que representa Ahí la está. boca. ¿Qué cosa? Con la boca de diferente forma. Exacto. Que vendría siendo su boca al fondo, parte del fondo. Exactamente. Al igual que la ropa. La figura viene siendo el contorno blanco. El contorno blanco es la figura. ¿Sí lo notan bien? Sí. ¿Por qué puedo distinguir que la figura es la parte blanca, las partes blancas? ¿Qué cosa? No entendí. Porque resalta. Sorry, Porque me sacó la resalta, llamada. así es. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué? ¿Qué preguntó? Me sacó. Porque el niño está en primer plano y el fondo se ve en la parte de atrás. Ajá, ¿por qué la parte blanca es El la fondo figura y los fondos El es rojo? rojo. Porque hay una teoría en la gestal que lo primero que vamos a ver es la figura y después el fondo. Porque es lo que más llama la atención, lo que más tu vista percibe al principio y ya después ve lo siguiente, lo que está detrás de la figura. Ok. ¿Por qué otra razón también lo podemos distinguir que lo que es la figura es lo blanco y el fondo lo rojo? Por la forma que representa. Bueno, yo lo Ok, en la parte de lo que me dices de la forma de lo que representa es porque sí tiene una figura delineada. Regresemos a la diapositiva anterior. ¿Qué decía que debe tener la figura? ¿Qué dice que debe tener la figura, Ale? Forma. A ver, aquí dice que es lo que debe ser, cómo debe de estar la No, figura. es que no la veo. Forma. Tener forma. Contorno, sale en primer plano y Con adquiere significado. significado. Ahí tenemos las características para poder distinguir cuál es la figura en una perspectiva gestáltica. Es lo que sale en primer plano, tiene un contorno, tiene una forma definida y es lo primero que notamos. Ya después logramos entender el fondo. En este caso, el fondo es la parte roja porque no tiene un contorno. El contorno, ¿quién se lo da? ¿Quién le da el Los niños. Los niños, las figuras de los niños es quien le da el contorno al fondo, claro. Al final y al cabo, el fondo es solamente la parte roja. Si le quitamos las figuras de los niños, ¿qué nos va a quedar? Un fondo rojo. Un fondo rojo, exactamente. Ya cuando ponemos la figura de los niños con la diferencia de sus bocas, podemos notar lo que nos están, el mensaje que nos están dando. En este caso, ¿cuál es el mensaje que nos están dando? ¿Qué? La variedad de que venden. La comida que venden, exactamente. Es un vil anuncio de KFC y precisamente lo que nos están anunciando son hamburguesas, el pollo y las papas. Ok, ese es el principio de figura fondo. Ahora, ¿ustedes este principio cómo creen que lo podemos aplicar en la parte educativa? ¿Para qué nos servirá este principio para la parte educativa? Podría servir cuando estás enseñando a leer a un niño y pones el fondo de un color y enfrente el dibujo, la letra que le llame la atención. Correcto, ahí podemos utilizar el elemento de figura fondo en educación.
Anayani y Pamela, enciendan sus cámaras. Voy, maestra. Elementos visuales en enseñanza, como ya he mencionado antes. Ok, también el elemento de figura fondo en educación lo que nos está sirviendo es para poder enfocar la atención a lo que consideramos necesario que el niño aprenda en ese momento. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, las diapositivas están muy llenas o están en colores donde no pueden ver las letras con respecto al fondo? No, por eso se pierden, les puede doler la cabeza, de plano las dejan de mirar, porque no hay una armonía entre la figura y el fondo, por lo tanto perdemos la atención del estudiante. En este principio a eso se aplica la educación, que el material visual que les demos a los alumnos contraste entre el contenido y lo que está detrás de ese contenido. Y siempre debe ser la figura el primer contraste y el fondo solamente debe ser en tonos opacos o en tonos menos llamativos. Ok, seguimos. Ahora vamos con el principio de proximidad. Hablando de eso, ahí está. El principio de proximidad. El principio de proximidad. ¿Ya lo ven? Sí. Ok. Melissa, ¿me puedes leer el principio de proximidad, por favor? Establece que los elementos en un campo perceptual se perciben juntos de acuerdo con su cercanía en espacio o tiempo. Este principio se puede aplicar en la percepción del lenguaje. Las personas escuchan y organizan el discurso en una serie de palabras separadas por pausas. Cuando escuchan sonidos con los que no están familiarizados pueden no distinguir las pausas. Ok. Pensemos cuando estamos viendo o observando o escuchando una conversación, a lo mejor en inglés o inclusive en francés. ¿Alguien de aquí habla francés? No. No creo. Sobre todo voy a ponerlo con un idioma a lo mejor que no sea tan cercano al que conoce. Pero por ejemplo, digamos que yo les digo la front. Les voy a volver a repetir la frase. La front. La fuente. Ok, a ti te suena la fuente. Lo repito. La front. El frente. El frente, ok. Ya vimos la fuente, el frente, ¿qué más? La frente. De la frente. De la frase. La Francia. Ahora, a eso que acaban ustedes de hacer, le voy a agregar otra cosa. La front del Amazon. ¿Qué es peor? El Amazon es escasa. El fondo del Amazonas. De la casa. ¿El Amazonas? Ok, ¿el fondo de qué? El fondo del Amazonas. El frente del Amazonas. Frente de la casa. Enfrente de la casa, ok, sí, así es. Su traducción es enfrente de la casa. Algunos no estaban tan perdidos en la cuestión de la proximidad. A eso hablamos de proximidad, lo que se asemeja a lo que ya conozco. Algunos dijeron le front, de frente, me suena frente, algo de frente, algo de que empieza con F. Le empezaron a tratar de encontrar significado a partir de otra cosa que ustedes ya conocen o ya saben, o de un conocimiento previo. A eso es en la cuestión que se puede aplicar en la cuestión educativa. Cuando utilizamos elementos que ya son conocidos por el estudiante para elementos nuevos. En eso vemos precisamente el principio de proximidad. Ahora, en cuanto a cuestiones de imagen, lo podemos ver de esta manera. En este principio de proximidad, ¿qué vemos aquí? Puntos verticalmente. 5 hileras de todos puntos, pero 5 hileras. ¿Por qué en hileras? Porque el cerebro normalmente las acomoda verticalmente y casi nunca lo hace horizontalmente. Ok,
o no el Y es cerebro lo la más próximo, los acomoda de manera los acomoda a Yo puedo preguntarles cuántos círculos hay. 5, 30. ¿En cuántos 27 grupos? a la izquierda. ¿En cuántos grupos están divididos los grupos? ¿En cuántos grupos están divididos los círculos? En 5. En 5. 5. De manera vertical. De manera 6. vertical. Otros 6. 6 de manera horizontal. Ok. Y si les digo también que hay 2 grupos de círculos. Están separados. De manera objetiva son solamente círculos puestos en un fondo. Nuestro cerebro va a agrupar en proximidad de acuerdo a lo que vaya viendo de cercanía o alejamiento entre una imagen y otra. Aquí podemos a lo mejor observar en sí dos grupos de círculos. ¿Por qué? Porque tenemos una separación entre unos y otros. Entonces vamos a aproximar o vamos a juntar lo que las imágenes que más cercanas estén entre ellos. A lo mejor algunos los separaron de 3 en 3, otros los separaron de 2 en 2, otros los separaron por columnas. Cada quien lo va a separar de acuerdo a su nivel de proximidad que pueda observar en una imagen. Y lo mismo pasa con el lenguaje. Por eso los niños hay veces que escriben de corridito. No hacen la separación entre sílabas o la separación entre palabras. Eso se refiere a la ley de la proximidad. Luego tenemos la ley de la semejanza. Aldrin, ¿qué dice la ley de la semejanza? Establece que los elementos similares en aspectos. ¿Y yo o el otro al que se llama yo? Aldrin. Eres tú. Eres el único Aldrin. Bueno. Elementos similares en aspectos como el tamaño y el color se perciben juntos. La proximidad puede superar a la semejanza cuando estímulos diferentes están más cercanos que estímulos similares. Ok, aquí en la semejanza ya vamos a agrupar ya no solamente por la cercanía, sino por la forma, color o tamaño de los objetos para poder establecer un todo. Ejemplo, aquí les pongo esto. ¿Qué observan aquí? Una cruz. Un cuadro con una cruz y otro cuadrado y un triángulo con una línea, tacha. una hilera. Vean cada quien. Ok, vean cada quien las respuestas que me dieron. Unos me dijeron veo una cruz, otros veo un cuadrado, otros veo un triángulo. Yo dije un cuadrado con una cruz. Una tacha. Ok. Son 4 cuadrados. ¿Por qué 4 cuadrados y no me dices que es un solo cuadrado? Es que sí lo veo, pero no puedo evitar ver los cuadraditos separados. Ok, ¿por qué me dices 4 cuadrados y no me dices que son en total 16 cuadrados? Porque los agrupo por la forma. Eso que acabas de hacer es el ejemplo de lo que está hablando de la semejanza. Agrupamos secciones cuando se parecen y lo vamos agrupando de acuerdo a lo que ya conocemos. Si nunca en mi vida he visto un cuadrado, tampoco te puedo hablar de cuadrados. O si no me han conocido de que lo que es un cuadrado. Un niño a lo mejor, si le digo cuántos cuadrados ves, lo más probable es que me vas a contar cada cuadrito. No lo va a ver en su totalidad. Eso lo vamos aprendiendo con respecto a la edad y también con nuestro nivel cognitivo va alcanzando el nivel máximo de superior, que es el conocimiento abstracto. 36 cuadraditos. Así es. Pero pues, nuestro otro principio que vamos a ver del de simpleza nos ayuda. Y en vez de ser tantos cuadrados, son 4. Es uno solo o son 4 separados por una cruz de círculos. ¿Por qué a los círculos los vemos en cruz? Por la forma en cómo están ordenados. Al el otro lado vemos a lo mejor triángulos porque hay una hilera diagonal de círculos que los está separando.
Ese es el efecto del nivel de semejanza o de la ley de la semejanza. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la ley de la semejanza a nivel educativo? ¿En qué se les ocurre utilizar el nivel de la semejanza a nivel educativo? Para las matemáticas, tal vez, para agrupar o contar. Para contar, ¿para qué otra cosa? Para la enseñanza de temas. ¿Cómo qué temas? Creo que hay unos test donde necesitan imagen para creo que saber a nivel de inteligencia, algo así creo que había visto. O sea, le pueden como completar la imagen y luego le ponen adentro rayitas o puntitos, no sé si eso sea. Estás cerca, pero esa es en la parte de cierre. Esa es para cierre visual. Y esa es para la prueba Frosted. Pero, por ejemplo, también hay una prueba que se llama la prueba de inteligencia, que es la de Escalas-Wechsler, y podemos encontrar una prueba que se utiliza con el principio de semejanza y proximidad, que es la de conceptos con dibujos. En este aspecto hay un montón de imágenes y el niño debe de agrupar las imágenes que se puedan parecer. Y no solo a nivel visual, sino también a nivel funcional. ¿Le podrían encontrar la relación entre una toma de agua y una piscina? Las dos tienen agua, ¿sí? Exacto, ahí tenemos los conceptos con dibujos en el campo semántico. De eso habla esta ley. Cada uno de nosotros precisamente va a agrupar las secciones o figuras de acuerdo a una proximidad en relación con su forma, color o función. Siguiente ley. Semejanza podría aplicar también en matemática, por ejemplo, cuando en un ejercicio que ahorita no han hecho mucho en cuarentena, a los comienzos, bien, que una brujita, luego una escoba, luego un gato, súmale, te va a dar esto. No sé si algo así se haga como parte del tema. Sí, y también cumple con otro principio que vamos a ver más adelante, que es el principio de la simpleza o de lo parte pragmático. Pero sí, tienes razón. Ok, ¿alguien más quiere opinar sobre este punto? No. Ok. Yo. ¿Quién? No, ya. ¿Quién? No, dime. Es que donde están los cuadros en los espacios, veo como que puntitos grises. Ok, esos puntitos grises es de acuerdo al fenómeno phi. ¿Grises? ¿Sí? Chale, yo los veo negros. Sí, yo los vi. No. Habla de puntitos grises entre los espacios, entre, por ejemplo, en un cuadrado y otro cuadrado, en las esquinas o entre los espacios. Estoy bien ciega, profe, no los veo. Si te fijas en la X, yo sí lo veo. Yo veo rojo. Desde una distancia se pueden distinguir. Porque aunque no existe la combinación de blanco y negro, como que te dice, aquí se está mezclando, pero no realmente. Esos precisamente son fenómenos visuales que tiene nuestra retina. Pues mi retina no los ve. También el punto ciego del ojo humano, que está raro. Y también va a afectar qué tan buena visión tenga. Ya valió. Marlene, tu cámara, hija. Estás ciega, amiga. Marlene, tu cámara. A lo mejor fue al baño. Pues que me ponga la cámara encendida. Sorry, es que tocaron. Ok. Vamos a ver la siguiente ley y con esta terminaríamos el día de hoy. La ley del destino común. ¿Qué dice que es la ley del destino común, Laura? Aguante, que ya prendí el micrófono. Implica que los elementos que parecen construir un patrón o flujo en la misma dirección se perciben como una figura. Este principio también se puede aplicar en el poder encontrar el patrón en una serie numérica o alfabética. Ok, ahí es donde hablaba también Oscar sobre lo de la brujita, una escoba y un gato.
Este destino común es cuando todas las figuras que están dentro de la escena nos están llevando a una idea o hacia un objetivo. Entonces le encontramos la relación y podemos lograr encontrar la figura escondida o la respuesta también escondida. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en imagen y un ejemplo en cómo se puede aplicar a nivel educativo. A nivel educativo podemos tener esta serie numérica. Solamente tenemos números aislados, 4, 16, 32 y el 38. ¿Cómo resolverían esa serie? 2, 4, 6, 8. Pues sí se va de 2 en 2. Así es. Encontramos la serie que es de 2 en 2. Están las partes inconclusas, pero logramos encontrar la relación para llegar al destino final de nuestra serie numérica. Y en el otro ejemplo tenemos lo mismo, pero con respecto a una imagen. Nuestro sentido común nos lleva a que esto es una mano. Exacto. Aunque en realidad son solamente líneas. Curvas en conjunto con líneas rectas. Pero el sentido común nos lleva a poder generar un patrón constante en la forma en cómo hicieron esas líneas para poder formar una mano. No sé si vamos entendiendo bien todos los elementos. Sí. ¿Sí? Sí. Okay, bueno. Sí, maestra. Ok. Hasta aquí vamos a terminar por hoy, ya que se nos va a acabar el tiempo de la clase. Por el momento vamos a seguir utilizando Meet antes que Zoom, debido a también cuestiones de reglamento interno que se acaban de